descubierto la increíble transformación de una abuela que lavaba ropa cada lunes. Rosa, con sus manos arrugadas y callosas, había dedicado su vida a la labor de lavar ropa. Cada lunes, la rutina era sagrada, detergente en mano, agua caliente y el delicado sonido del roce de las prendas al ser fregadas. Pero esa mañana, mientras organizaba su pequeño taller, un viejo cuaderno atrajo su atención. Al abrirlo, un mundo de dibujos y bocetos de su madre salió a la luz, revelando un talento oculto que ella nunca supo que tenía. Su corazón palpitaba con una mezcla de nostalgia y anhelo. ¿Podría ella, una simple abuela, reclamar un espacio en el mundo del arte? Mientras sus hijos y nietos venían y iban, los murmullos de incredulidad llenaban la casa. ¿Rosa, una artista? No me hagas reír, decía su vecina, ríos de juicios corriendo por su mente. La presión social la atenazaba. Su jaguar como madre y abuela era el faro que iluminaba la vida de su familia. Eso era lo que hacía, alimentar, cuidar, cumplir con los roles que la sociedad le había asignado. Pero había una chispa en su interior que no podía ignorar. ¿Acaso quería seguir siendo solo la abuela que lava ropa? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaron y la idea de participar en el concurso local de arte comenzó a consumirle. La tensión crecía, cada pincelada que daba era un acto de valentía. Pero las dudas la acosaban. ¿Qué pensarían sus hijos si fracasaba? La voz de su madre resonaba en su mente, alentándola a seguir. Sin embargo, el eco de la crítica era potente. ¿Y si no lo logra? Pensaban los demás en el barrio. ¿Qué clase de artista es alguien que solo sabe lavar ropa? Rosa se encontraba en un constante tira y afloja, cuestionando si su búsqueda de reconocimiento significaría la pérdida de la abuela que todos conocían y amaban. Mientras pintaba su última obra, una simbiosis de colores vibrantes que evocaban su vida, un antiguo amor apareció en sus recuerdos. Aquellos momentos de juventud, llenos de risas y sueños compartidos, la llenaron de una nueva vida. Pero la sombra del miedo se cernía sobre ella. ¿Sería suficiente? La angustia de no ser aceptada la invadía, y conforme se acercaba el día del concurso, la presión se convertía en un nudo en su estómago. La voz de la comunidad, que la había visto solo como la abuela del barrio, retumbaba en su mente. ¿Qué pensaría su familia si se descubría que había ambicionado más que solo ser la matriarca? Con cada día que pasaba, indagaba en su corazón. ¿Podría haberse equivocado al soñar en un mundo donde la grandeza parecía reservado para otros? La angustia le cerraba la garganta. Rosa sentía que el tiempo apremiaba. Su pasión luchaba por salir, mientras algo en su interior la mantenía anclada al pasado. Ella sabía que debía tomar una decisión, enfrentar sus miedos y demostrar su grandeza, o continuar como la abuela que, con amor y sacrificio, lavaba ropa cada lunes. La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, un desenlace que podría cambiarlo todo. Rosa se despertó una mañana con la convicción de que no podía seguir así. Miró las paredes de su taller, ahora llenas de sus colores y emociones, y sintió como la presión interna empezaba a transformarse en una llama de determinación. Sin embargo, el miedo persistía, burbujeando en su interior como un volcán a punto de erupcionar. ¿Sería capaz de entregar su corazón en el lienzo, de mostrarle al mundo lo que realmente era? Mientras se preparaba para el día, su mente se llenó de imágenes vívidas. Visualizó el escenario del concurso, lleno de miradas escudriñándola. Aquello la hacía temblar. La idea de ser juzgada por su arte y no solo por su rol como abuela la desbordaba. Aún así, ese mismo miedo comenzó a tomar otra forma, un impulso que le empujaba hacia adelante. Finalmente, decidió que el día de la presentación no podría ser solo una prueba de su arte, sino también un testimonio de su valentía. Con cada pintura que completaba, Rosa podía sentir una parte de sí misma resurgiendo.
Se preguntó cuántas mujeres como ella se habían visto atrapadas en los roles que la sociedad había dictado. Se hacía evidente que había algo más que solo la necesidad de ser aceptada. Había una búsqueda personal aquí, el deseo de conectar con su propia esencia artística. Despertó un nuevo interés por conocer las técnicas de otros artistas. Se inscribió a clases en línea. La abuela que solo sabía lavar ropa empezó a adentrarse en tutoriales de pintura y arte digital. Cada pequeño avance la llenaba de emoción y entusiasmo. Introduciendo nuevos colores y técnicas, descubrió que el arte no solo era una forma de expresión, sino también una vía para sanar sus propias inseguridades. Despertar esa creatividad había cambiado su percepción de sí misma. Cada papel arrugado de intentos fallidos se convirtió en un recordatorio claro de que crecía y se le otorgaba el derecho a intentar. Y así, convertía las horas de aislamiento en oportunidades de redescubrimiento personal, lo que la acercó a querer compartir su arte con el mundo aún más. Los días pasaban lentos, pero cada trazo sobre el lienzo la impulsaba hacia el concurso. Un día, mientras sus hijos decoraban la casa para una celebración familiar, uno de sus nietos entró al taller. Observó los trabajos de su abuela con ojos curiosos. ¿Qué es esto, abuela?, preguntó, y por primera vez, Rosa no sintió que debía disculparse. Es arte, hijo. Quiero mostrarlo al mundo. Durante minutos, el niño se sentó con ella y se diversificaron en sus pensamientos, compartiendo ideas sobre colores y formas. Su risa era música, un eco de la esperanza y un recordatorio de que su trabajo tenía valor, que lo que ella hacía importaba. En ese instante, Rosa se dio cuenta de que no solo estaba creando para el concurso, sino para legar un legado a sus nietos, un mensaje sobre la perseverancia, la autovaloración y la búsqueda de la felicidad, sin importar la edad ni el contexto familiar. La fecha del concurso se acercaba rápidamente. El día Z que definía su vida artística estaba a solo un par de semanas. La sombra del miedo todavía la acechaba, pero ahora estaba armada con su arte, su pasión y el apoyo inesperado de su querido nieto. A medida que sus pensamientos convergían en la inevitabilidad del reto, una pregunta crucial surgió: ¿podría realmente transformarse en la artista que soñaba ser, o sucumbiría a las expectativas que había llevado durante tanto tiempo? Mientras alistaba su obra final, todo se definiría ahí. La esencia de Rosa como artista y abuela estaría expuesta para que el mundo la viera. Con el corazón latiendo con fuerza y un brillo en los ojos, se dio cuenta de que ya no podía ignorar su propia grandeza. Ahora solo quedaba esperar la respuesta del mundo. El momento de la verdad había llegado. Rosa se sentó en su taller, contemplando la última pintura que había creado. Colores vibrantes danzaban en el lienzo y, sin embargo, la satisfacción era agridulce. Se sentía más fuerte que nunca, pero a medida que se acercaba el día decisivo, las dudas comenzaban a mezclarse en su interior. ¿Y si su esfuerzo no era suficiente? Las palabras de su nieto resonaban en su mente y, a la vez, la llenaban de valor y de desasosiego. Era un contraste poderoso, la ilusión de su pequeña y el temor de ser rechazada. En los días previos a la presentación, Rosa se dedicó a perfeccionar su técnica. Cada pincelada era un acto de rebeldía contra el tiempo que había dejado pasar, una declaración de su propio deseo de ser vista más allá de los estereotipos que antes la habían rodeado. En sus momentos de soledad, cogía el teléfono y grababa mensajes para sí misma, hablando sobre sus miedos, sus metas y su progreso. Esa práctica le ayudaba a organizar sus pensamientos, una especie de terapia que la acercaba a la verdad que buscaba. Una tarde, mientras revisaba sus notas y los vídeos de sus clases, hizo un descubrimiento inesperado. Se dio cuenta de que había comenzado a ver su arte como una conversación. Cada obra era un fragmento de su historia, una invitación abierta a la conexión. Esa revelación le dio un nuevo propósito. No solo necesitaba mostrar su arte, sino que debía comunicar su mensaje interior. Esto la llevó a hacer un cambio en su enfoque. En lugar de solo pensar en la técnica, empezó a visualizar cómo sus obras podrían resonar con quienes las observaban. Decidida a experimentar, Rosa organizó una pequeña reunión familiar. Invitó a sus hijos y nietos con un solo propósito: compartir sus obras. Cuando la diáfana luz de la tarde iluminó su taller, sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación. Se sentó frente a ellos, su corazón palpitante, y comenzó a hablar sobre cada pieza, revelando las historias que habían originado
las emociones infiltradas en los colores. Su familia le escuchaba atentamente, e incluso podía notar el brillo de admiración en sus ojos. Esa conexión, ese acto de compartir su alma, la llenó de energía. Sin embargo, tras el aplauso entusiasta de los más jóvenes, su hija mayor la tomó aparte. «Mamá, es impresionante todo lo que has creado, pero ¿te has preguntado qué pasará si otros no lo ven como nosotros?». Esas palabras fueron un golpe directo, y Rosa sintió como la sombra del miedo volvía a cernirse sobre ella. La ansiedad de la desaprobación se enredó en sus pensamientos. Determinada a no dejar que esa inquietud la bloqueara, decidió hacer de su miedo una oportunidad de crecimiento. Reescribió su discurso para el concurso, enfocándose no solo en el orgullo por su trabajo, sino también en la vulnerabilidad de exponerse. Esa disertación se convertiría en una extensión de su arte, fusionando la autenticidad de su historia con su visión creativa. Quería que la audiencia sintiera cada trazo, cada color, como un reflejo de sus luchas y triunfos. Un día antes del concurso, mientras ensayaba frente al espejo, algo en su mente hizo clic. Rosa comprendió que el verdadero desafío no era solo el evento en sí, sino cómo había aprendido a reconfigurar su autopercepción. Ya no se consideraba simplemente una abuela o una artista incipiente. Había comenzado a verse como una creadora con voz propia. Aquella palabra que antes la asustaba, ahora se había convertido en su refugio. Al finalizar su ensayo, respiró hondo y, mirando su reflejo, juró que no importaba el resultado, lo que realmente contaba era el viaje. Con el corazón resuelto, salió a la noche silenciosa, lista para enfrentarse a su destino. Sin embargo, un mensaje inesperado llegó a su teléfono justo antes de dormir. «Hola, Rosa. He oído que participarás en el concurso. Hay algo que necesito decirte». Su corazón se detuvo. La familiaridad de la voz la inquietó, y una pregunta retumbó en su mente: ¿quién había enviado el mensaje y qué quería revelar? La luz del día entraba por las ventanas del taller, iluminando los jirones de color en los lienzos. Rosa se sentía atrapada entre el nerviosismo y la emoción de lo que vendría. A pesar de la inquietante notificación en su teléfono, había algo más grande que necesitaba enfrentar: su propia voz, esa que había luchado por entender y aceptar durante años. Mientras preparaba su equipo y organizaba los cuadros que presentaría, la voz de su hija todavía resonaba en su mente. No era solo una preocupación sobre la percepción del público, sino un eco de sus propias inseguridades. ¿Y si el mundo no resonaba con su historia? Pero en ese instante, decidió que esa duda no la definiría. Recordó sus acciones en las últimas semanas, cómo había reconfigurado su relación con el arte, pasando de ser una artista tímida a una narradora decidida. El mensaje que había recibido se transformó en un impulso para explorar aún más esa transformación. Rosa se sentó en su banquillo frente a la mesa de trabajo, cerró los ojos y respiró profundamente. Las imágenes de sus pinturas comenzaron a fluir en su mente. Cada golpe de pincel, cada elección de color había sido un paso hacia su autodescubrimiento. Quería que su discurso no solo transportara la esencia de su arte, sino que también reflejara el camino que había recorrido. Escribió una nueva versión de su presentación, integrando introspecciones que mostraran cómo su vida había alimentado cada trazo. Las luchas, las victorias, y sobre todo, la alegría de encontrar su pasión en la pintura. A medida que las palabras se alineaban en la hoja, sentía una chispa de confianza crecer en su interior. Sabía que la vulnerabilidad, más que ser un signo de debilidad, era la base de una conexión auténtica con su audiencia. Mientras Rosa practicaba una vez más, la inseguridad del mensaje anónimo comenzó a desvanecerse, sustituida por un enfoque claro de lo que deseaba transmitir. Ella no sería solo una artista en un concurso, se convertiría en un reflejo de las historias que le habían dado vida. Al igual que cada uno de sus lienzos, su voz merecía ser escuchada. La mañana del concurso llegó, y el murmullo del público la envolvió mientras se acercaba al escenario. El escenario era más que un lugar de competencia, era un espacio de representación de su transformación. Las luces del auditorio iluminaban las caras expectantes, había un aire de anticipación palpable. Rosa sintió que varios pares de ojos la escudriñaban, pero en lugar de sentirse intimidada, respiró hondo y sonrió. Sabía que cada mirada era una invitación a compartir su historia. Sin embargo,
en un rincón del público, vislumbró a alguien familiar que había estado presente en su vida antes de tomar este camino. Un rostro del pasado que había dejado una impronta significativa en su viaje. Su corazón se aceleró mientras una ola de emociones la abrumó. Este encuentro inesperado despertó en ella antiguas memorias que temía vivir de nuevo. Un torrente de preguntas golpeó su mente. ¿Qué hacía esa persona allí? ¿Reconocería la Rosa que había emergido del ensombrecido rincón de su vida cotidiana? Al proyectar su anuncio, el eco de su voz se arremolinó con ecos de ansias de aprobación y miedo al juicio. Se preguntó si esa figura del pasado podría convertirse en un vínculo, una conexión que podría incluso anclar su proceso de sanación. En ese momento, un nuevo dilema comenzó a aflorar en su interior. Era el momento de compartir su historia, de mostrar su arte, pero también de enfrentar el pasado que había intentado dejar atrás. Debía decidir si esa era la ocasión para reconectar o dejar ir todo lo que significaba ese rostro. Mientras avanzaba hacia el estrado, sabía que el desenlace de esta narrativa estaba a punto de revelarse, no solo para el auditorio que esperaba, sino para ella misma. Cada palabra que pronunciara sería una construcción de su ser, amalgamando el presente con el pasado, y la incertidumbre se transformó en determinación. Porque a pesar del temor, Rosa se sintió en control de su destino. ¿Se atrevería a enfrentar sus fantasmas mientras compartía su arte? La respuesta a esa pregunta, al igual que todo lo que había trabajado, estaba a punto de ser revelada. Rosa subió al escenario con una mezcla de nervios y resolución, sus pasos resonando en el suelo como un tambor en medio del silencio expectante del público. Mientras se ajustaba el micrófono, su mirada se detuvo momentáneamente en el rostro del familiar en la multitud, recordándole lo lejos que había llegado y todas las batallas que había librado. Tenía en mente las horas dedicadas a la pintura, la angustia de la duda y el esbozo de esperanza que había comenzado a florecer en su interior. Esa figura del pasado significaba muchas cosas: apoyo, pero también una carga de recuerdos dolorosos. Comenzó su presentación, las palabras fluyendo de manera más natural de lo que había imaginado. La historia detrás de cada pintura que había creado y cómo cada trazo representaba un fragmento de su vida. Su voz, antes temblorosa, ahora vibraba con una intensidad renovada, resonando con la vida que había decidido compartir. No solo hablaba del arte, hablaba de su viaje, de la resiliencia que había encontrado al enfrentarse a sus demonios internos. Mientras hablaba, Rosa sintió que el rostro del familiar se difuminaba en su mente, reemplazado por la imagen de su hija, quien siempre había creído en su potencial. Se permitió ser vulnerable, mostrando al público no solo su arte, sino también su alma. El miedo y la inseguridad que la habían acompañado se transformaron en orgullo y liberación, y en ese momento, comprendió que no era solo la aprobación de los demás lo que buscaba, sino también el respeto y la aceptación de ella misma. Cada rayo de luz del escenario reflejando sus pinturas parecía también iluminar los rincones de su ser que había mantenido en la sombra. La conexión con su arte se intensificó. Ella era su propia musa, el papel y el pincel se convirtiendo en testigos de una guerra interna ganada. Durante esos breves momentos, experimentó un sentimiento de totalidad. La incertidumbre que había sentido antes se disipó, dejando solo la pasión y el deseo de ser auténtica. Al concluir su presentación, la ovación del público resonó en sus oídos y la llenó de una calidez que hacía tiempo no sentía. Sin embargo, al mirar a la multitud, una voz interior le susurró que no había terminado aún. Mientras el público aplaudía, su mirada se posó nuevamente en el rostro de ese familiar. Era necesario, había llegado el momento de confrontar y sanar. Con una respiración profunda, decidió no dejar que ese momento se desvaneciera. Se dirigió directamente al espectador. Siempre he pintado mi historia, comenzó, pero nunca he hablado de lo que significaron esos colores para mí y para los que me rodearon. Hay una figura en este salón que ha sido parte de mi relato, y quiero reconocerlo aquí. La expresión del rostro del familiar cambió, del asombro a una mezcla de temor y vulnerabilidad. Rosa sintió una nueva oleada de tensión, pero ya no era un mecanismo de defensa, era un símbolo de la verdad que estaba a punto de compartir. Enfrentar ese pasado, esa historia a medio contar, la despojaba de un peso que había cargado demasiado tiempo. Quiero que sepas, continuó, que pese a lo que ocurrió, tu presencia aquí hoy me inspira a seguir adelante y a transformarme.
mi viaje no se limita a mi propio arte, también está en este diálogo que nunca tuvimos y que entiendo ahora es esencial para mi crecimiento. El silencio en el auditorio era palpable, incluso los murmullos habían cesado. En ese instante, Rosa sintió que de su vulnerabilidad emergía una poderosa conexión. Ella había elegido no solo enfrentarse a su pasado, sino también abrir la puerta hacia el futuro. Sin embargo, el eco de las reacciones del público, así como la mirada del familiar, dejaron una sensación de incertidumbre flotante. Rosa sabía que el camino no se había cerrado, sino que apenas se había iniciado una nueva obra en el lienzo de su vida. ¿Qué respuestas vendrían de esa confrontación? La incertidumbre se convertía de nuevo en desafío. De repente, todo lo que había enfrentado adquiría un nuevo significado, no solo sería su cuenta de transformación, sino el preludio de un proceso continuo. En ese momento, Rosa se dio cuenta de que, para cada historia que se cuenta, en cada pincelada, el verdadero arte yace en cómo elegimos continuar la narrativa. ¿Estaría lista para afrontar las revelaciones que surgirían a partir de esa confrontación inesperada? La tensión impregnada en su corazón lo sabía. El viaje apenas estaba comenzando. La intensidad del silencio se arrastró entre los asistentes, mostrando una mezcla de incomodidad y expectativa. Rosa respiró serenamente, sintiendo como cada exhalación la anclaba a la realidad de su decisión. Allí, con el micrófono sostenido firmemente, las palabras que había guardado durante tanto tiempo comenzaron a cobrar vida en su mente, exigiendo ser pronunciadas. El familiar que había observado desde la multitud llevaba una historia atravesada por sus ojos. Rosa fue consciente de cómo su propio pasado se entrelazaba con el de esa persona, y por un instante, el miedo se convirtió en una oleada inesperada de compasión. No estaba sola en esa lucha, ambos llevaban cicatrices que contaban historias que necesitaban ser compartidas. Sé que hemos tenido nuestras diferencias. Que hubo momentos de dolor y malentendidos que marcaron nuestras vidas, prosiguió Rosa, su voz más clara y firme. Pero hoy quiero que sepas que estoy aquí, abierta a hablar, a escuchar, a entender. Quiero que esta conversación sea un paso hacia la sanación. La atmósfera en el auditorio cambió, como si cada asistente contuviera la respiración ante la posibilidad de una redención. Rosa sintió como su vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. Había elegido el camino que le permitiría desconectar sus emociones del dolor que la había mantenido cautiva durante años. ¿Por qué había tardado tanto en llegar a este punto? Esa pregunta retumbaba en su interior. La reacción de su familiar fue inmediata. La visibilidad del miedo en su rostro se fue disipando poco a poco, reemplazada por la sorpresa, y luego, un rayo de esperanza. Tal vez ese diálogo que había parecido imposible ahora se abriría a paso. Rosa entendió que en cada encuentro cargado de dolor, también hay espacio para la comprensión, y en cada pincelada de su arte, una nueva narrativa podía comenzar. Las luces del auditorio parecían más brillantes, iluminando no solo su obra, sino también el arreglo de emociones que se iba forjando. Rosa pensó en su hija, quien le había enseñado el verdadero significado de la empatía, y en la fortaleza inquebrantable que había desarrollado a lo largo de su vida. Era el momento de demostrar que ese crecimiento había sido genuino, no solo para ella, sino también para quienes la rodeaban. La presentación había sido más que una exposición de arte, había sido un homenaje a su propia evolución. Las palabras parecían fluir de manera más fácil ahora, como si la intimidad que había comenzado a construir la liberara de recelos. Mientras continuaba hablando sobre cómo cada obra era un capítulo de su vida, la respuesta del público se sentía visceral, casi palpable. Sin embargo, esa sensación de avance estaba cargada de incertidumbre. Lo que Rosa comenzaba a vislumbrar era que cada paso hacia adelante podía desparramar más preguntas y posibles conflictos. En la búsqueda de sanar viejas heridas, se enfrentaba a la realidad de que había otros relatos que podrían salir a la luz, temas que nunca se habían tratado. Con cada palabra, Rosa se adentraba más en un territorio que no había esperado explorar, un terreno donde las emociones se cruzaban con recuerdos dolorosos y secretos ocultos. Aún así, comprendía que el único camino hacia la libertad personal era este, el de la confrontación y el del diálogo. Separando sus pensamientos de la vulnerabilidad adquirida, un impulso creciente se asentó en su pecho. Su voz resonaba en la sala, reafirmando su derecho a existir en su verdad.
La murmuración entre el público empezó a tomar forma, comentarios que revelaban el impacto de su historia en la audiencia. ¿Se atreverían todos a hablar de sus propias cargas en ese instante? Mientras sus ojos se encontraban con los de su familiar, una chispa de entendimiento surgió. Los dos sabían que el viaje apenas comenzaba, que sus historias estaban entrelazadas, y era tiempo de deshilachar las capas de dolor para finalmente abrazar lo que podría ser un nuevo comienzo. Rosa sintió la urgencia de sostener ese momento, eligiendo no solo ser artista, sino obrera de su propio destino. Estaría lista para afrontar la verdad oculta en su propia historia, dispuesta a comunicarse incluso más allá de lo que ya había compartido. La incertidumbre vibraba como un eco dentro de ella. ¿Cuál sería el próximo paso en su búsqueda por la sanación y la aceptación? Cada respiración la acercaba a la respuesta, pero cada pregunta traía consigo su propio desafío. Las luces comenzaron a atenuarse lentamente, mientras Rosa bajaba del escenario sintiendo una mezcla abrumadora de alivio y temor. El eco de sus palabras seguía vibrando en su mente, pero la realidad del momento comenzaba a acomodarse en su interior. Había recorrido un camino inexplorado, abriendo puertas que había mantenido cerradas por años, pero ahora la responsabilidad de esas revelaciones la acompañaba. Su familia, y en particular su hija, habían sido sus anclas en esta travesía. Sin embargo, también empezaba a comprender que sus propias expectativas sobre cómo debían ser las conversaciones en torno al dolor y la sanación podrían no ser del todo realistas. Era su viaje, pero no estaba sola, la vida de los demás también estaba en juego. Rosa sentía la creciente necesidad de ser un hilo conductor en un tejido familiar desgastado, pero también se cuestionaba si sería capaz de manejar ese peso. Mientras caminaba hacia la sala principal, sintió el roce de miradas curiosas. Muchos asistentes se acercaron a ella, y las palabras fluyeron de manera natural, conversaciones sinceras sobre su propia lucha con el dolor y la búsqueda de la sanación. Se convertía, así, en confidente y oyente en un microcosmos de vivencias que resonaban en su historia. La empatía, una fuerza manifestada a través de la conexión humana, comenzaba a tomar vida en ella. El intercambio de experiencias la hizo reflexionar, ¿cuántos momentos difíciles habían permanecido ocultos, esperando a ser compartidos? Ella había comenzado un diálogo, pero sabía que para realmente avanzar necesitaba profundizar en sus propias sombras. En su mente, los recuerdos permanecían ahí, como cuadros oscuros en una galería de lo que había sido. Al llegar a casa, la imagen de su hija la recibió con los brazos abiertos, repletos de amor y aceptación. Pero al mismo tiempo, el alivio se mezclaba con la preocupación. Rosa sabía que su hija había visto su lucha y su deseo de sanar, pero también comprendía que la verdad y el amor no siempre iban de la mano. ¿Cómo podía guiar a su hija a través de sus propios demonios, si ella misma aún estaba descifrándolos? Se sentó en el sofá con un cuaderno en las manos, sintiendo la urgencia de poner en palabras lo que había experimentado ese día. La escritura le había sido un refugio, pero ahora, parecía que necesitaba estructurar sus pensamientos no solo para ella, sino para su hija. Las páginas en blanco se convirtieron en un canvas en el que podía plasmar no solo su historia, sino también ofrecer a su descendencia lecciones sobre la resiliencia. Mientras escribía, su mente se desviaba hacia conflictos no resueltos. Su relación con su familiar, ahora un punto de partida, era un recordatorio de que la curación no es un proceso lineal. La posibilidad de confrontar secretos del pasado en sus interacciones más cercanas la inquietaba. ¿Realmente estaba lista para desvelar lo que había estado guardando? Esa pregunta sumía su pecho en una marea de emociones. Esa noche, Rosa se quedó despierta, repensando cada emoción que había compartido y reviviendo cada instante. Las decisiones que había tomado, la vulnerabilidad mostrada y las reacciones sorprendidas de quienes la rodeaban. El viaje apenas comenzaba y, de alguna manera, había tomado un rumbo que la llevaría a una confrontación más profunda consigo misma y su historia familiar. De repente, una idea brillante asomó en su mente, una chispa de inspiración que le prometía un nuevo camino. ¿Sería posible llevar sus experiencias del arte y la sanación más allá de su propia familia? ¿Y si organizaba una serie de encuentros artísticos donde cada uno pudiera expresar sus historias? Tal vez eso abriría puertas no solo en su vida, sino también en la de otras personas. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, Rosa sintió la urgencia de no dejar que esas ideas se desvanecieran.
Estaba a punto de trazar un nuevo capítulo en su vida, un camino que no solo podría llevarla a ella hacia la autocuración, sino a otros. También. El resto del mundo los estaba esperando, y era el momento de dar un paso más audaz. ¿Podría realmente transformar su propio viaje en un puente para otros? La ansiedad y la emoción se entrelazaban, formando una complicidad inseparable. Rosa sabía que el desafío incluiría la aceptación de su pasado y el arte como vehículo de sanación. Las preguntas la guiaban, y ahí estaba, en la encrucijada de lo que vendría. ¿Qué historias de dolor y fortaleza esperaban ser contadas? ¿Sería capaz de soportar lo que podría surgir? Rosa despertó con el canto de los pájaros, su mente aún llena de la chispa que había surgido la noche anterior. Era momento de plasmar esas ideas en un plan tangible. Se levantó con determinación y, mientras disfrutaba de su café, sus pensamientos giraban en torno a cómo cada encuentro podría convertirse en un espacio seguro para la expresión y la sanación. La idea de crear encuentros artísticos resonaba en su interior como un llamado claro. Había sentido lo poderoso que era compartir historias, como un hilo que unía sus corazones en la vulnerabilidad. Sin embargo, la ejecución de esta idea requeriría más que solo un deseo ardiente. Necesitaba estrategia, organización, sobre todo, la valentía para abrir más puertas en su propia vida. El primer paso era claro, buscar un lugar adecuado. Aquel ruido constante de la vida urbana, que siempre le había parecido agotador, se tornó en un fondo sonoro de posibilidades. Rosa se imaginaba en una galería pequeña, con luz natural y obras que evocaran emociones profundas. Pero, ¿cómo podría conseguirlo? La respuesta se asomó al recordar a su amigo, Miguel, un artista local con contactos en el mundo de las exposiciones. Se sintió un poco más tranquila al pensar que no estaba sola en esta travesía. Mientras se dirigía a la galería de Miguel, su corazón latía con fuerza. Era un hombre cuya pasión por el arte era contagiosa y su sensibilidad, palpable. Al entrar, lo encontró organizando piezas de arte. Su sonrisa la recibió y, en medio de los colores vibrantes, compartió su visión para los encuentros. Es una idea maravillosa, Rosa, dijo Miguel, cuando explicó lo que quería lograr. Necesitamos usar el arte como un medio de sanación y conexión. La comunidad necesita eso. Las palabras de su amigo resonaban en su mente, pero su seguridad se tambaleaba ante la magnitud de lo que planeaba. La conversación fluyó con un intercambio de ideas, pero también surgieron dudas. Miguel le cuestionó cómo manejaría la diversidad de emociones que podrían emerger. ¿Estaba lista para lo que otros podrían compartir, y cómo afectaría su propio proceso? Rosa sintió un nudo en el estómago. No era solo su historia la que estaba en juego, otros también tendrían que enfrentar sus verdades. Regresó a casa con un remolino en el pecho. Allí, su hija la esperó, ansiosa por conocer los detalles. Rosa se sintió aliviada al compartir su plan, pero también comprendió que cada palabra debía ser medida. Las preguntas de su hija la hicieron dudar de sus capacidades para sostener este nuevo rol. ¿Realmente tenía la fortaleza para guiar a otros cuando ella misma aún navegaba sus propias corrientes internas? Con cada página que escribía, su visión se ampliaba. Rosa empezó a esbozar no solo la estructura de los encuentros, sino también su enfoque en los diferentes tipos de arte que podrían explorar: pintura, poesía, danza. Creía firmemente que cada forma de expresión podría desatar una trama de emociones que tanto necesitaban. Pero había otro aspecto que la seguía inquietando, el momento en que tendría que confrontar su propia historia frente a este nuevo grupo. Al caer la noche, se sentó de nuevo en el sofá, su cuaderno repleto de ideas, y comenzó a escribir una carta a sí misma. Era un ejercicio de honestidad y liberación, una forma de articular sus miedos y deseos sin filtros. Hoy tomé un paso hacia lo desconocido, escribió. La oportunidad de transformar dolor en arte es un camino de doble filo. No sé si seré capaz, pero tengo que intentarlo. Con la carta como testimonio de su compromiso, Rosa sintió una oleada de confianza que la empujó a continuar. Pero en lo profundo, una pregunta latente persistía: ¿estaba preparada para abrir su corazón y enfrentarse a su propia verdad? Las respuestas se entrelazaban con el eco de las muchas historias que estaban por llegar, y un pensamiento aterrador cruzó su mente: ¿podría realmente convertirse en la figura que guiara a otros sin hundirse en su propio abismo?
mientras se retiraba a descansar. Rosa supo que había comenzado una travesía que la llevaría al borde de su existencia. Una nueva etapa se avecinaba, pero la necesidad de lidiar con su propio trasfondo se convertía en un reto a superar. El susurro del cambio llamaba, y el horizonte estaba lleno de incógnitas. ¿Aceptarían los demás su guía cuando aún batallaba con sus sombras? ¿O sus propias inseguridades podrían, de alguna manera, desbordarse en el camino hacia la sanación colectiva? Rosa se despertó con una decisión firme en mente. Debía hacer una lista de acciones concretas. Sabía que la teoría necesitaba el soporte de la práctica. La idea de los encuentros no podía seguir siendo un sueño borroso, requería un esqueleto organizado, una estructura que sostuviera ese concepto etéreo. Mientras tomaba su café, decidió que el primer paso debía ser la investigación. Necesitaba examinar otros proyectos artísticos similares, descubrir cómo habían empezado y qué resultados habían obtenido. Así que, con su computadora frente a ella, se sumergió en una búsqueda de información. Artículos sobre terapia artística, estudios de impacto comunitario, blogs de otros soñadores. Cada palabra la llenaba de energía, pero el sobrecogimiento también la acechaba. La presión de hacer algo real, de materializar sus inquietudes, la ahogaba. De repente, le surgió una idea. Podía contactar a personas que habían pasado por lo mismo. Una red de familias que había enfrentado pérdidas, que habían encontrado en el arte un refugio. Llamar a su amiga Sara, que había perdido a su hijo y había empezado un taller de pintura terapéutica, era el siguiente paso. Eso extendía su compromiso, pero también el miedo a lo desconocido. ¿Tenía las palabras adecuadas para consolar? ¿Sería capaz de escuchar sin dejar que el dolor la consumiera? Mientras esperaban su turno en la llamada, el eco del teléfono le parecía un recordatorio de sus propias luchas no resueltas. A medida que charlaban, Rosa se dio cuenta de la conexión que compartían, dos mujeres en búsqueda de sanación a través del arte. Sara le ofreció su tiempo y experiencia, y la conversación giró hacia la importancia de establecer límites personales ante las historias desgarradoras que podían surgir durante los encuentros. Esa noción resonó en Rosa como un mantra. Era crucial que reconectara con sus propias emociones, que supiera cuáles eran sus límites antes de adentrarse en aguas tan profundas. Sus excursiones de investigación continuaron por días. Se sumergió en vídeos de sesiones de arte, testimonios de sanación, y formó un dossier con técnicas. Cada fragmento de conocimiento lo reinterpretaba a la luz de sus experiencias. Rosa empezó a comprender el poder del arte como un catalizador de conexión, y comenzó a delinear cómo podría aplicar esas estrategias en su propio círculo. Al mismo tiempo, la sombra de su propia historia seguía influyendo en su crecimiento, guiándola y, a veces, estancándola. Fue un momento de pausa que la llevó a la reflexión más profunda. Al compartir su historia, ¿perdería su esencia? ¿La voz de los otros podría ahogar la suya? Estos pensamientos cautivaron su mente. La angustia interna le mostraba que no solo lideraría a otros, sino que también expondría sus propios trozos vulnerables. Pero ese miedo no era suficiente para detenerla. Así como el arte requería de una paleta multilínea, su camino estaba compuesto por matices. En una noche en la que la luna sonrojaba el cielo, Rosa se propuso escribir un borrador de lo que sería su primer encuentro. Frases simples y sinceras empezaron a fluir desde su corazón. La luz del monitor reflejaba su determinación. ¿Y si junto a otros, encontraba su voz más fuerte que nunca? Rosa respiró hondo, sintiéndose más capaz y menos sola en su vulnerabilidad. Sin embargo, mientras sellaba su carta, una nueva inquietud apareció. En lo más profundo de su ser, la idea de abrir su puerta al mundo la asustaba tanto como la emocionaba. Sabía que era un acto de valentía, pero, ¿y si no lograba sostener la chispa que había encendido en su interior? Se recostó, exhausta pero motivada, su mente girando frenéticamente. La llegada de las primeras luces del día era solo el comienzo de una travesía intensa. Los encuentros artísticos ya no eran un mero sueño. Rosa estaba decidida a convertirlos en una realidad poderosa, pero la pregunta latente en su mente la inquietaba. ¿Sería capaz de sostener la fragilidad de esas nuevas conexiones sin derrumbarse a sí misma? Mientras el amanecer iluminaba su habitación, sintió que la transformación la esperaba en cada rincón. Pero el desafío de enfrentar sus temores era inminente.
El eco de su decisión reverberó en su corazón. Ella estaba lista para formar un grupo, pero el momento de confrontar su verdad personal se aproximaba, y el peso de lo desconocido era una carga cada vez más pesada. Rosa se despertó con la determinación de llevar a cabo su plan. Durante semanas había sentido como una mezcla de miedo y emoción se acumulaba dentro de ella, y ahora, estaba lista para demostrar que había crecido. Se sentó a la mesa de su cocina, con el cuaderno abierto, y escribió: Primer encuentro artístico, sanación a través del arte. Sentía que cada palabra que plasmaba era un paso firme hacia una nueva etapa de su vida. Después de semanas de planeación, el día del primer encuentro llegó. La pequeña galería de Miguel, que había probado ser el espacio ideal, brillaba con luz natural. El aroma de pintura fresca llenaba el aire y el murmullo de las personas que llegaban se entremezclaba con su propio palpitar acelerado. Rosa se sintió abrumada al ver caras nuevas, personas que buscaban lo mismo que ella, una oportunidad de sanar a través de la creatividad. Mientras los participantes tomaban asiento, una sensación de pertenencia comenzó a envolverla. Rosa se puso de pie y, al mirar las miradas curiosas, sintió como su latido se suavizaba. Comenzó a hablar, compartiendo su historia y el camino que la había llevado hasta allí. Nunca pensé que sería más que una abuela, confesó, pero el arte me ha liberado. Quiero que cada uno de ustedes también encuentre su voz. A medida que la sesión avanzó, observó cómo los participantes se abrían y se conectaban. Las historias fluyeron, y ella se sintió cada vez más iluminada al escuchar el testimonio de cada uno. Rosa guió a los participantes a expresar sus emociones a través de la pintura, dibujando no solo lo que llevaban dentro, sino también lo que habían dejado atrás. Cada trazo era un acto de valentía. La sala estaba llena de risas, lágrimas y una profunda conexión, un reflejo de lo que ella había encontrado dentro de sí misma. El momento culminante del encuentro llegó cuando un participante, con lágrimas en los ojos, se acercó y le dijo: no sabía que necesitaba esto. No sabía que podía expresarme así. Rosa sintió un calor envolvente. No solo había logrado abrir sus propios miedos, sino que había facilitado un espacio donde otros se sentían seguros de hacer lo mismo. Era un canal de transformación que no solo afectaba a aquellos que la rodeaban, sino que también la transformaba a ella. La noche terminó y los aplausos resonaron en la galería. Al mirar a su alrededor, vio sonrisas y rostros llenos de gratitud. En ese instante, supo que había dejado atrás a la abuela que solo lavaba ropa para convertirse en la mujer que siempre había querido ser, una artista, una guía. Regresó a casa con una sensación inquebrantable de satisfacción. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Había enfrentado su miedo y lo había transformado en algo bello. La aceptación de su propio viaje ahora estaba profundamente arraigada en su ser. Ya no veía su historia como un peso, sino como un lienzo en el que cada dolor había agregado profundidad a su arte. Consciente de que el camino apenas comenzaba, Rosa miró hacia el futuro con esperanza. Se dio cuenta de que su misión era compartir este proceso, de continuar organizando encuentros y cubrir cada rincón de su comunidad con historias de sanación. La transformación que había experimentado se convertía ahora en un legado para las próximas generaciones. La realización personal que había alcanzado era gratificante. Confiaba en sí misma y en lo que podía ofrecer. A partir de ese día, cada vez que mirara sus pinturas, recordaría que no se trataba solo de arte, sino de un viaje hacia la libertad y de la conexión con otros. Rosa entendió que había conquistado su mayor miedo, el de ser vista y valorada por su esencia. La abuela que había sido solo la que lavaba ropa ahora era un faro de creación y sanación, iluminando el camino para aquellos que también aspiraban a encontrar su propia voz. Sabía que su historia nunca dejaría de ser escrita, que cada encuentro la acercaría más a quienes ella quería ser. Y así, al cerrar su diario, un nuevo capítulo comenzaba para Rosa, lleno de posibilidades infinitas. El arte no solo había cambiado su vida, sino que había abierto un camino hacia una nueva forma de ser, una mujer cuya grandeza era ahora visible para el mundo. Ahora, es tu turno de acompañar a Rosa en este viaje de transformación y superación. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte emocionantes historias como esta. Deja un me gusta ahora para que el algoritmo lo muestre a más personas, y comenta tus reacciones y teorías sobre el final.
Y no olvides compartir este video al menos con 5 amigos que necesitan ver cómo la transformación personal puede cambiar vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de historias de superación.